Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Profesor Álvaro, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, es- esta problemática nace producto de una prueba piloto que le hicimos a unos estudiantes de octavo semestre, a los cuales les mostramos una serie de pinturas de algunos artistas que como tema colocan el Carnaval de Barranquilla. De ellos escogimos a Lovechar, a si no estoy a Edgar Francisco Jiménez. También tuvimos en cuenta a Alejandro Obregón. Bueno, en esa prueba piloto, eh, de lo que logramos recolectar de información, arrojaron que estos estudiantes poco conocen a estos artistas. Igualmente, poco conocen de sus obras. Para delimitar un poco la investigación, como en su mayoría, muchos no conocen a Ángel Locha, no fue el que más porcentaje sacó. Decidimos colocarlo a él como un objeto de investigación. Y decidimos excluir a Edgar Francisco Jiménez, que es un artista samario, e incluir a Nito Cecilio, que es un artista más local. Entonces, a partir de eso, bueno, ya usted sabe la intención de esta investigación. Y a partir de ahí planteamos unos objetivos y bueno, tenemos una primera pregunta para usted. Sara, por favor. Bueno, buenas tardes, profesor Álvaro. La primera pregunta es, ¿qué rol cumple el docente en educación artística en la enseñanza en la enseñanza de la propia cultura? Ok, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿qué papel cumple el docente? Bueno, primero que nada, desde el colegio, en la parte de artística es donde se ven, o también donde influye a los estudiantes, o sea, es como el primer contacto que tienen muchos de los estudiantes con el arte, y no solo hablando de dibujo y pinturas y cosas que se quedan en trabajos artísticos dentro del colegio, sino que aparte de eso, pues digamos que dependiendo del profesor, claro está, es quien les muestra que hay otras cosas dentro del mundo del arte, porque por ejemplo hay instituciones que su profesor de artística es solamente de artes plásticas. Hay profesores que solamente son de música. Hay profesores que solamente son de danza o de folclore, ¿sí? Digamos que dentro de las políticas del Ministerio de Educación, que no son todas, pues algunos colegios deberían tener como esas tres ramas, ¿no? La parte plástica, musical, la parte de danza o de arte dramático, o sea, ustedes conocen muy bien que se dividen las artes en varias y que todos los colegios pues no pueden costear a un profesor en cada una de esas áreas o cada uno de esos saberes dentro de las artes, sino que simplemente contratan un solo profesor, ¿sí? Y pues la especialidad que tenga, esa sería como la línea que seguiría la institución. Entonces sí es muy importante el rol del docente, del profesor de artes dentro de las instituciones públicas y privadas, ¿sí? En cuanto a dar a conocer la cultura de su región, de su localidad, etcétera, para que, bueno, los estudiantes conozcan, los chicos tengan ese primer acercamiento pues, a las costumbres artísticas de su región, de su país o del mundo, etcétera, pues dependiendo también del nivel escolar en el que se encuentra. ¿Me extendí mucho o sí está bien? Profe, eh, la segunda pregunta es, ¿por qué los docentes en educación artística deben conocer sobre los temas del arte local? ¿Por qué? Okay. Bueno, como les decía anteriormente,
debe tener un conocimiento como básico, ¿no? Tampoco es que deba tener un conocimiento vasto, ser un experto, pero al menos sí conocer algo de su localidad, de su región, para que, primero que nada, no se pierda, ¿sí? No se pierda esa riqueza cultural que tiene cada región, porque cada región tiene su cultura, tiene sus artistas, tiene su cosmovisión de la música, de la pintura, de las imágenes, de todo. Entonces, pues debería tener algo básico ahí en cuanto a las costumbres artísticas de su región, tanto la parte visual como en la música, como en la danza. Muy bien, profesor Álvaro. La siguiente pregunta es, en una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, ¿es posible que la pintura del carnaval potencialice la alfabetización visual? Bueno, sí, podría utilizarse. Bueno, la pintura desde siempre se ha utilizado. Bueno, más bien las imágenes que se trabajan a través de la pintura, pues siempre se han utilizado con algún fin. Sí, desde la época de la caverna, pues se utilizaban las imágenes precisamente con un sentido mágico, sí, para ilustrar, para enseñar también eh, cuáles eran los animales que se cazaban, cómo se cazaban y también como para obtener, digamos que el, la fuerza o el poder de ese animal, ¿sí? O sea, se enseñaba a través de imágenes. En el Renacimiento, lo mismo, o sea, en el cristianismo, por ejemplo, desde que inició, pues se educaba a las personas, que muchas no sabían leer, obviamente eran muy pobres, solamente los ricos, como siempre, son los que tienen acceso a la buena educación o a la educación. Y a través de las imágenes, pues se educaba al pueblo, ¿sí? De cuáles eran las cosas de la Biblia, etcétera, etcétera. Con el carnaval, pues podríamos aplicar lo mismo, ¿no? O sea, la imagen, digamos que se realiza la mayor parte con una intención o con un mensaje, ¿sí? Pocas son que se hacen porque sí, para estudio, para hacer algo. Pero las imágenes que se realizan con la intención de que se vean, de ser expuestas, son con una intención, ¿sí? Con un mensaje. Ahora, si lo aplicamos al carnaval, pues digamos que ya tendríamos un mensaje que se va propagando, que tendrían pues, que deberían hacer los artistas que trabajan con el carnaval o con estas imágenes de carnaval, con esa misma intención, ¿sí? De mostrarle a la gente, de pronto en la actualidad o a otras personas de otras regiones, porque por ejemplo, yo soy un artista que me gusta pintar, entonces yo hago algunas obras sobre el carnaval, las puedo exponer en otro país y ese otro país puede conocer cuál es el vestuario, cómo se llama la cultura, etcétera, de lo que yo estoy expresando. Ahora, si lo aplicamos a nuestro propio país, a los estudiantes más pequeños, pues lógicamente serviría mucho para explicarles a ellos de qué se trata, en cuentos, en libros, en pinturas, cualquier cosa se puede utilizar con ese fin. Ok, profesor, la siguiente pregunta es, ¿cree que las pinturas de los maestros Ángel Lockchar y Nito Cecilio pueden servir para enseñar la historia del Carnaval de Barranquilla? Bueno, sí, bueno, teniendo para mayores. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta pues la intención de cada una de las obras, pero sí, o sea, se puede explicar fácilmente o tomar una obra de Lofka y decir, bueno, aquí tenemos una obra en la que se ve una celebración de carnaval, etcétera, etcétera,
Aparte de la parte cultural, ¿sí? También pues la parte pictórica, observen la pincelada, observen esto, observen lo otro. También como para hacer, digamos, explicarle a los estudiantes cómo hacer una copia de este artista, miren la pincelada, etcétera, etcétera. Y también tengan en cuenta la temática es de carnaval, es de esto, se trata de lo otro. Y pues sí se pueden utilizar, ¿sí? Cualquier obra se puede utilizar teniendo en cuenta pues la finalidad. Ok, profesor Sí se oye Álvaro, bien, acá me aparece ¿me escucha? algo raro. ¿Sí se oye bien? Sí, Sí, sí se sí, escucha sí te bien. escucho. ¿Y usted a mí? Sí, Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué es necesario vincular la pintura del carnaval a los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿por qué sería necesario? Bueno, pues digamos que para mí sería importante que yo lo hago dentro de mis clases, claro que sí. Ya hay libros, precisamente, tengo trabajo con primaria y bachillerato, libros de primaria que, pues digamos que dentro de algunas de sus imágenes, de los ejercicios, pues está el tema del carnaval, etcétera. Entonces eso me parece muy chévere de ese libro. Y pues, bueno, cuando uno les pregunta a ellos sobre algo del carnaval, pues algunos sí lo conocen, otros no lo conocen, etcétera. Eh, pero sí es muy importante pues tenerlo de pequeños, ¿no? O sea, que ellos conozcan, digamos, su cultura y que no solamente se queden en el muñeco, ay, la marimonita, la marimonda, pero de pronto muchos no conocen cuál es el origen de la marimonda, o sea, cuál es el sentido de ese disfraz, de por qué nació, ¿sí? Tiene unos orígenes políticos, satíricos, etcétera, que digamos que eso lo hace muy importante. No solamente es el muñeco y ya, sino saber de dónde salió, por qué se dio, sí. Puede dar hasta una clase de historia solamente teniendo en cuenta el carnaval. Gracias, profe. Bueno, la siguiente pregunta requiere bastante, digamos, retención, porque es un poquito larga. Pero si usted necesita que yo se la repita, entonces me avisa. Ok, Eh, ok. Esta es una afirmación de Pierre Bourdieu, sociólogo francés, que dice lo siguiente. ¿Una afirmación de quién? Perdón, repite. Pierre Bourdieu, sociólogo francés. Ah, Bourdieu, ok. ¿Listo? Sí, Él dice, decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no le concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. Bajo esa afirmación, tengo dos preguntas para usted. La primera es, ¿qué opinión merece dicha aseveración en relación al arte pictórico del Carnaval de Barranquilla? bueno, me va a repetir el inicio porque hubo algunas cosas que no escuché bien. Vale, Es que creo que tienes como el abanico cerca y no sé, se oye ahí como algo raro. listo, gracias. La pregunta sexta dice así, según Bourdieu, decir a propósito de la gente del pueblo Sí, que no dale. quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no les concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. Eh,
Un producto de la educación. Un producto, sí. Cuando habla de libido artista se refiere, perdón, cuando habla de Por eso, un libido, producto de la educación. sí señor. Y cuando se refiere a libido artística, Ok. se está refiriendo al amor al arte o esa necesidad. Mierda. Ahora sí llevo otra Ahora vez. sí. Se detuvo la... Ahora sí otra vez grabando. La pregunta es, ¿qué opinión merece dicha aseveración en relación al arte pictórico del Carnaval de Barranquilla? Ok, muy interesante. Bueno, teniendo en cuenta Bourdieu, podría decir yo que las artes, digamos que tienen su propio mundo, sus propias necesidades, y el sistema educativo tiene otras necesidades. ¿Sí? Entonces, para educar a la gente, digamos, a que sienta esa necesidad por el arte, a que tenga amor por el arte, sí, es necesario enseñar a la gente, educar a la gente sobre el arte. Pero, al menos aquí en Colombia, nuestro sistema educativo no está enfocado para, al menos desde las escuelas públicas de primaria, bachillerato, ya la universidad pues es otra cosa. Entonces, las artes no son una necesidad. Las artes no cumplen como, más bien, o sea, no son tan relevantes, al menos hasta el momento. Sí, digamos que hay algunos de estos profesores que, no sé, los llaman para que ayuden a redactar el, digamos, ¿cómo se llama esto? Los documentos, sí, los documentos curriculares, requerimientos, etcétera. En Colombia, pues digamos que los documentos curriculares pues son muy pocos. No hay una guía, no hay nada. Precisamente porque el arte es muy abierto, no se puede decir que el arte debe ser esto, ¿no? Es muy abierto, entonces nuestro sistema educativo pues no lo toma como que tan en cuenta. Los el nivel de, bueno, en la parte de sabiduría, no sé cómo llamarlo exactamente. O sea, se miden son con exámenes de materias que denominan básicas, matemática, español. Sí, digamos que ahora hay que razonamiento lógico, razonamiento no sé qué. Pero bueno, entonces, si nos vamos a eso, la creatividad, ¿dónde queda? Sí, entonces el sistema educativo no está diseñado como para que el arte sea importante. El sistema educativo está para que sea importante las matemáticas, el español, el lenguaje, tal. Las cosas que podemos resolver diariamente. ¿Sí? Entonces, pues, aquí en Colombia no se está haciendo como que mucho para educar a las personas en cuanto a el arte, ¿sí? O sea, no hay mucho amor al arte, solamente algunos que te sienten esa curiosidad, digamos que son los que empiezan a hacer dibujos, los que empiezan a bailar, y luego cuando ya terminan su nivel escolar básico, ya entonces van a un nivel superior, a un pregrado, a estudiar sobre las artes. Pero solo son muy poquitos, así que no es mucho lo que se haga al respecto. Y eso, a pesar de que hay algunos profesores que sí motivan, que sí incentivan, pues digamos que como no tiene mucha salida económica tampoco, entonces, o sea, no es que tenga mucha salida económica en el sentido de que no es como esos trabajos, ser médico, ser ingeniero, o sea, digamos que dentro de nuestra sociedad se aplaude más eso que ser artista. Entonces, digamos que por eso no hay mucho al respecto, en mi opinión, claro.
Ok, profesor. Entonces, de esa misma afirmación de Pierre Bourdieu, tengo otra pregunta y es, ¿esto es una cuestión que le interesa a la comunidad educativa barranquillera a nivel cultural? Ok. Es digamos que en parte sí, en parte no. Como te decía anteriormente, solamente unos cuantos, pero eh, a la mayoría de las personas les gusta el carnaval, pero como simple jolgorio, no como un acto cultural, no como algo que tiene un origen o por qué fue ese origen, etcétera, ¿sí? Sino como que, carnavales, recocha, vacaciones. Región, el carnaval es solo aquí, en el resto del país. Es, digamos que desde ese punto de vista, que a mucha gente pues no le interesa la parte educativa, la parte formativa sobre... Así es, teniendo en cuenta lo que usted estaba diciendo, la siguiente pregunta eh, ¿incorporaría en el aula alguna temática del Carnaval de Barranquilla durante los días en el que celebra esa fiesta? Si es así, ¿puede nombrar algunas? Ok, bueno, en cuanto a eso, sí he aplicado pues algunas actividades al respecto, precisamente porque, bueno, estamos somos de acá, de la costa, es nuestro patrimonio y pues bueno, tenemos que conservarlo, ¿no? Pero lógicamente, como les decía anteriormente, que no solamente se quede en el jolgorio y la fiesta, en la recocha, en todo eso, sino que también se conozca por qué es eso. Entonces, las actividades que yo aplico unos grupos en unos personajes del Carnaval de Barranquilla y de eso ellos van a realizar una exposición. Entonces, es una actividad en la cual ellos tienen que investigar, tienen que hacer una cartelera, una imagen, una parte como plástica, y tienen que exponer. Sí, eso se puede hacer con cualquier trabajo, pero en este caso la temática pues es el Carnaval de Barranquilla. Sí, la idea es que ellos conozcan, por ejemplo, de María Moñito, cuál es el origen de María Moñito, este señor, por qué se inventó ese personaje, la Marimonda, bueno, lo mismo, de dónde surgió, por qué hace esto, cuál es el baile, el Congo, y así con cada uno de los personajes. Y luego, en las celebraciones que se hacen dentro del colegio, la cartelera que los estudiantes realizan se colocan en diferentes lugares de la institución, como también para que los otros estudiantes conozcan el trabajo de sus propios compañeros y que ellos vayan viendo la historia, porque al ladito, o sea, la cartelera consta de la imagen del personaje que ellos tienen que investigar y al lado, digamos que como la historia, ¿sí? De dónde surgió, etcétera. La parte más investigativa. Ok, profesor. eh, Antes de pasar a la octava pregunta, eh, bueno, además de usted de ser profesor, también es artista. Eh, la pregunta es, ¿usted implementaría las obras que ha realizado del carnaval en en la enseñanza de educación artística, en la enseñanza, eh, en la educación primaria? ¿Sus propias obras las enseñaría? Eh, no te entiendo bien la pregunta. Perdón, la formulé mal.
que las obras que usted realiza del carnaval, las utilizaría como herramienta didáctica para enseñar el carnaval. Ok, ya te entendí. Son las obras que yo tengo. Yo te entendí las horas. Y decía, ¿cómo así las horas? Bueno, ok. Pues sí, la verdad es que yo tengo algunas obras que precisamente las utilizo dentro de mis clases. Algunas referentes al carnaval y otras pues referentes a la técnica o a los colores, la gama cromática, etcétera. Eh, y las comparo con otras obras, ¿sí? Por ejemplo, de cómo es una obra actual, por ejemplo, de cómo son los colores de la obra que se hacen ahora contemporáneamente, comparado con una obra de Renacimiento, comparado con una obra del oscurantismo, etcétera, ¿sí? O sea, cuál es la armonía cromática, etcétera. La saturación también, hay algunas obras que son oscuras, algunas obras que son claritas. Pues las que yo hago, como son del carnaval, pues algunas las hago con colores vivos. Entonces ahí explico la saturación. Observen este cuadro que tiene colores vivos, son saturados. Con relación a otro cuadro, miren, estos son tonos pastel, estos son tonos fríos, cálidos, etcétera. O sea, también las utilizo para mis clases. Ok, ya la última pregunta sería, en su formación como docente en educación artística, ¿alguna vez le enseñaron historia del Carnaval de Barranquilla o algo relacionado con el carnaval? Si fue así, ¿desde qué lenguaje del arte se le enseñaron sus docentes? Ok. En mi formación artística, pues, digamos que con relación a ese tema, precisamente, no. Solamente, ahora que recuerdo, un profesor, eh, pero no era como clase, sino que el profesor, no sé si de pronto ustedes lo conocen, se llama William Gutiérrez. Él fue profesor de Bellas Artes y es el que hace popularmente, o uno de los tantos que hay, que realiza estas imágenes que se colocan en los pick-ups, ¿sí? En las verbenas y eso, en las que muestran imágenes con colores así muy psicodélicos, fuertes y tal. Entonces, digamos que toda esa estética popular no era que nos los enseñaba, sino que sí nos apoyaba o nos inducía que nosotros debíamos trabajar lo local, no tanto dentro del currículum, ¿sí? Educativo, sino más bien como el currículum oculto, que el profesor es teniendo en cuenta, pues, era lo que uno aprendía de él como persona, no como profesor que nos enseñara eso, sino que él nos decía como persona, no, pero ustedes deben trabajar esto, deben trabajar lo otro, algo que sea de aquí, de que sea de ustedes, que les nazca, sí, pero como temática específica, no. Como festividad, como parte cultural, no. Ok, profesor, eh, tengo una última pregunta para usted y va en relación a una serie de cuestionamientos que van haciendo a partir de entrevistas anteriores a unos artistas. Muchos de ellos afirman, por ejemplo, que algunas obras del carnaval son vistas como un arte decorativo. No, porque estamos en este contexto barranquillero, etc. Mientras que hay otros que sí llegan a entender esa intención, digamos, semiótica, esa intención simbólica de las obras y cuál es el mensaje que quieren dar, tanto el artista como la obra. Eh, bien, ¿usted cree que es necesario, usted como profesor, cree que es necesario también formar a los artistas en relación al tema del carnaval? Bueno,
Pues considero que sí sería interesante, sería importante. Pero bueno, como te decía anteriormente, hay como pocas ganas en cuanto a ese tema, precisamente porque muchos lo ven como algo decorativo, como tú mencionas, o simplemente como una fiesta, ¿sí? Una fiesta en el que hay una semana que no se va a dar clase o que no se va a trabajar o que algunos van a hacer algún cuadrito o alguna imagen o algo para vender, ¿sí? O sea, el sentido cultural sería lo último en lo que piensan. No todos, obviamente, sí, pero aterrizando a tu pregunta, eh, digamos que sí sería interesante, al menos, colocar ejercicios sobre eso. No digo que yo sea el mejor profesor del mundo, pero trato al menos de que mis estudiantes sepan lo que es una obra decorativa, lo que es una obra con un mensaje, ¿sí? Para que ellos puedan identificar y si en algún momento ellos quisieran hacer algún tipo de obra, pues yo los exhorto a eso, a que ellos sepan la diferencia, ¿sí? En lo que es, hablando de imagen, o sea, una imagen que simplemente se hace para decorar la sala o algún espacio, diferenciarla de una imagen que se hace con una intencionalidad, ¿sí? Que tiene un mensaje, que hay que descubrirlo, cómo descubrir ese mensaje, de cómo leer ese mensaje, porque esa es otra. Una cosa es hacer la imagen y que el artista, digamos, esté educado y sepa hacer una imagen con un mensaje. Y otra cosa es que el público pueda leer ese mensaje. También habría que educar al público para leer los mensajes, que digamos que eh, trato yo de hacer en mis clases, ¿sí? O sea, de enseñar a los estudiantes a cómo leer una imagen, ¿sí? Que no, las imágenes no solamente son para que se vean bonitas y para decorar y ya, sino que tienen un mensaje y saber cómo leerlo. Bueno, profesor Álvaro, muchas gracias por esta entrevista. No sé si quiera dar un punto de vista ya para finalizar, su punto de vista. Ya Bueno, queda un muchísimas minuto. gracias. ¿Cómo? Que Que queda queda un un minutito. minuto. Bueno, rapidito. Bueno, jóvenes, muchas gracias a ustedes por invitarme a su entrevista y pues, bueno, me parece muy importante que al menos alguien se esté preocupando por hacer este tipo de registros y hacer una investigación en cuanto al tema, ¿no? Que también es muy importante. Solamente el hacerse la pregunta de solamente de investigar si hay algo, algún estado del arte al respecto, pues ya eso eh, da mucho para hacer muchísimas cosas y que de pronto pueda motivar a otras personas a también seguir investigando al respecto. Muchas gracias, profesor, por sacar un tiempo de su espacio